Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran día que nos ha dado el Señor para adorarle. Dios bendiga abundantemente a todo su pueblo, también a nuestras visitas. Estamos complacidos con todas las bendiciones de nuestro Dios y por eso venimos a honrarle y venimos a reconocer su voz, porque hubo un hombre que no lo quiso reconocer en nuestra serie Grandes Preguntas en la Biblia. Estamos hablando de un personaje que era un gran personaje dentro de lo que se conoce como la grandeza humana, pero que a pesar de su grandeza militar, a pesar de su grandeza como gobernante del país, en ese momento quizá el más poderoso del mundo, pues no estaba muy aventajado en la lógica y la razón. Aparentemente el sistema de educación pública o privada, o su equivalente en Egipto en ese momento, había fracasado con este hombre, porque toda persona con el mínimo de inteligencia para poder razonar la evidencia debe llegar a las conclusiones que la evidencia le guíe a alcanzar. Pero eso no fue lo que pasó con Faraón. Faraón desechó a Dios sin siquiera poder evaluar o dedicarse a evaluar la evidencia en su favor. Automáticamente sus palabras fueron de menosprecio, sus palabras fueron de desobediencia. ¿Cuáles fueron estas palabras? Vamos a ubicarnos en nuestro texto clave. Ponga allí un divisor porque vamos a estar volviendo allí. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra en boca de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Que es obedecerle, ¿no? Y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, ¿y este aparecido quién es? Jehová. Yo tengo un montón de dioses aquí, pero no conozco a Jehová. He conquistado muchos pueblos y no conozco a Jehová. Además, debido a que no lo conozco, ¿qué autoridad tiene Él sobre mí? No tengo obligaciones con Él. ¿Quién es este Dios del que me hablas? ¿Quién es Jehová? ¿Por qué debemos escucharlo? ¿Por qué debemos obedecerle? Decíamos que estas son preguntas de gran interés porque, como le decía, un teísta, es decir, un defensor de la existencia de Dios, a un ateo, mira que esto es tan sencillo como, sin tener que llevar adelante este debate, analizar lo siguiente. El ateo y el teísta, y decimos teísta y no cristiano porque hay personas que creen que existe un ser eterno, infinito, pero no necesariamente creen en todo lo que tenga que ver con el cristianismo, empezando con Jesús de Nazaret. Consideran que Jesús de Nazaret fue un impostor, que se creyó Dios, pero que no hay que prestarle atención, que la Biblia está escrita por un montón de ociosos que no estaban dirigidos sobrenaturalmente por Dios. Entonces desechan a Jesús, desechan la Biblia, desechan la iglesia, pero dicen, de alguna manera sí hay alguien que tuvo que haber creado y dirige todo esto. Entonces por eso digo teísta, ¿sí? La persona, por lo menos me consta que era un teísta. Y le dice, mira, sin iniciar el debate, esto finalizaría fácilmente si analizamos lo siguiente. Si llega el fin de todo y tú tenías la razón, yo no tendría absolutamente ningún problema. Si nosotros somos igual que los animales, igual que una roca, igual que un árbol, yo no tendría ningún problema. Porque cuando llegue el fin de todo, pues de ahí en adelante ya no hay nada, no hay nadie. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera la razón y llega el fin de todo? ¿Tú también podrías decir que no estás en problemas? Entonces le decía al teísta, incluso por lógica pura, sin tocar Biblia, sin hablar de religión, por lógica pura, es más racional y es más seguro creer en la existencia de Dios y que llegue el final y sea así y tú hayas vivido conforme a su voluntad, a que lo hayas desechado durante toda su vida y al final te des cuenta que estabas equivocado y ya no haya retorno, ya no haya regreso, porque ya es el fin de todo. Por eso son preguntas de interés
máximo, porque tienen que ver con la eternidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la eternidad. Y hermanos, cuando hablamos acerca de Dios, de su naturaleza, de quién es Él, de los atributos que tiene, de cómo manifiesta su poder, definitivamente tenemos que reconocer que ninguno es competente para poder explicar, mucho menos este servidor, de manera completa, perfecta y plena todo lo que tiene que ver con Dios. El apóstol Pablo reconoció esto, y citábamos Hechos 17:29, cuando dijo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, no hay algo con lo que podamos comparar a Dios. No podemos decir, Dios es como el viento, Dios es como el mar, Dios es... No, es que precisamente como es un ser único, incomparable, o debe serlo, para poder ser el creador de todo y el sustentador de todo, entonces no hay con qué compararlo, ni con el oro, ni con la piedra, con las cosas, piedras preciosas se refiere allí, con la que podríamos nosotros decir, bueno, esto es magnífico, esto es maravilloso, entonces lo voy a comparar con Dios. No se puede comparar de ninguna manera. Entonces, reconocemos en primer lugar que la Biblia dice que Dios no es semejante a ninguna estatua o ninguna imagen creada por la imaginación del hombre. No es ni siquiera semejante, por lo que directamente está el autor bíblico condenando el que nosotros nos propongamos representar a Dios con algo material. No se puede, no se debe. Luego también debemos preguntarnos, entonces, si Él no es semejante a nada en la naturaleza, entonces, ¿cómo podemos entender cómo es Él o quién es Él? No puedo aseverar, hermanos, que tengo todas las respuestas con respecto a la naturaleza de Dios. Más bien debo admitir siempre que hay cosas que ni para mí ni para usted están sobre la mesa para que las conozcamos. Deuteronomio 29:29, uno de los textos que aprendí cuando empecé a predicar por allá a los 16 años, hace no tanto de eso. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Habrá cosas que no podremos entender en esta vida, habrá cosas que no podremos responder ahora, pero sí hay muchas que Dios ha dado a conocer, es decir, que las ha revelado. Y esas cosas que ha revelado, nosotros tenemos el deber y tenemos la obligación, y no solo nosotros los creyentes, todo ser humano tiene el deber y la obligación de que si la evidencia está frente a él, la debe considerar y analizar. Eso es todo lo que le estamos pidiendo o incluso demandando a los incrédulos. Considere la evidencia. No salga automáticamente con la reacción de Faraón: Jehová, no sé quién es, no me interesa y no tengo por qué obedecerle. Esa es una forma de actuar irracional. La ley de la racionalidad, que no la inventó un cristiano, que existe desde siempre, porque de hecho no la inventó nadie, es una ley de la existencia humana, sin la cual no podríamos sobrevivir, dice que el hombre racional llega únicamente a las conclusiones que están garantizadas por la evidencia. Únicamente a las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. ¿Usted sabe cuál es el más grave problema que tiene un ateo? Que el ateo no puede decir que ha considerado toda posible evidencia en el universo y que por eso ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Para que el ateo pudiera decir que Dios no existe, tendría que estar en todo lugar al mismo tiempo. Y el ateo no lo puede hacer. Para que el ateo sepa que Dios no existe, porque estando en todo lugar al mismo tiempo diría, ya no hay lugar donde yo no esté, y resulta que en todos los lugares que verifiqué, Él no está. Por lo tanto, Dios no existe. El ateo además
tendría que ni tener principio de días ni fin de vida. Tendría que ser eterno para poder decir, he estado en todo lo que representa el pasado y aún más allá, estoy siempre en todo momento presente y estaré o estoy en el futuro, aún más allá del futuro, y sé que ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro hay evidencia alguna de que Dios existe. El ateo tendría que saberlo todo. Porque si hay una sola cosa que el ateo no sabe, esa una cosa que él no sabe podría ser la evidencia conclusiva de que Dios existe. Por lo tanto, para poder decir que él es racional, como hacen la fama de serlo, y debido a que la ley de la racionalidad, que no está escrita en la Biblia, está en los libros de filosofía y de lógica que enseñan en sus universidades, esos que necesitaron para poder graduarse de esos máster y doctorados en filosofía, tuvieron que pasar por la ley de la racionalidad. Es la primera ley de lógica, del pensamiento racional. Dice, solo puedes llegar a las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. Entonces tendría que saberlo todo, porque si hay una sola cosa que él no sabe, esa podría ser la evidencia que necesita para concluir que Dios existe. Ahora, alguien que me diga, ¿qué pasaría si un ateo, llámese Bertrand Russell, llámese Ramiro Ramírez, está en todas partes al mismo tiempo, es eterno y lo sabe todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un ateo lo supiera todo, absolutamente todo, fuera eterno, nunca hubiera tenido principio y nunca tenga fin, y si lo supiera absolutamente todo? ¿Qué pasaría? Por definición sería Dios. Entonces Dios sí existiría. Sería Él, para su desgracia. La posición más absurda, la posición más cercana a los animales, es decir, en nuestro corazón, Dios no existe. Pero los animales saben que Dios existe. Le dijo Jesús en una ocasión al apóstol Pedro, hay que pagar el impuesto, pero ahorita andamos cortos de efectivo. Anda, tira la red y el primer pez que pesques, haga la redundancia, ábrele la boca y allí hay una moneda que vale por las dos dracmas mías y las 2 dracmas tuyas. Y págale a esa gente sus impuestos para que ya no nos estén persiguiendo. ¿Por qué ese pez se tragó la moneda? ¿Y por qué fue el primero en picar? Porque lo pidió el Todopoderoso, su Creador. Vamos, hermanos, a responder entonces a la pregunta, ¿quién es Jehová o quién es Dios? Para que oigamos su voz, es decir, para que le obedezcamos. En primer lugar, vamos a considerar la esencia de Dios. Coloque allí en sus notas mentales o en sus notas más seguras, que son las materiales y físicas, la esencia de Dios. En primer lugar, consideremos la naturaleza eterna de Dios. El salmista declaró en el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y dijo también en el Salmo 93, verso 2, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Salmo 93, verso 2. Pero además, otro salmista proclama en el Salmo 102, versos 24 al 27. Vamos a leerlo, por favor. Alto y claro, por favor, Salmos 102, versos 24 al 27. Salmos 102, verso 24 al 27. Por favor.
El autor de Hebreos cita este pasaje y en alguna parte lo parafrasea en Hebreos capítulo 1, 10 al 12. Hebreos 1, 10 al 12. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Para nuestras mentes finitas es difícil imaginar algo que no tuvo principio ni tendrá fin, que nunca se acabará o que nunca terminará, sobre todo que nunca empezó. Pero Dios posee eternidad, Dios es eternidad. Isaías escribió en el capítulo 57, versículo 15, Isaías capítulo 57, versículo 15. Por favor, Isaías 57, versículo 15. El alto y sublime, el que habita la eternidad. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 1:4, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Con un lenguaje hermoso y poético, Dios dijo en ese mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, pero el versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera letra del alfabeto y la última del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez, es difícil para las mentes humanas y finitas comprender que alguien sea eterno, que alguien habite la eternidad, porque cada persona y cada cosa terrenal conocida por todos nosotros tuvo un comienzo y ha muerto, o ha terminado, o morirá, o terminará. Para enfatizar la majestad de Dios a través de su eternidad, vamos a considerar otras cosas que son maravillosas, son increíbles, tienen fascinados a los científicos, incluso a los filósofos, pero a pesar de ser tan increíbles, maravillosas, no son eternas. En primer lugar, el universo no es eterno. Y con esto no solamente estoy haciendo una afirmación bíblica, estoy haciendo una afirmación científica. Sí, lo que pasa es que los pseudocientíficos, es decir, personas que comenzaron a estudiar como científicos, pero en el camino empezaron a desechar como faraón la evidencia de la ciencia y comenzaron a abrazar las creencias de la filosofía, por ejemplo el darwinismo, este hombre que escribió, Charles Darwin, El origen de las especies, y que fue uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros en decir que venimos como resultado de la evolución. Esos señores, en lugar de hacer ciencia, comenzaron con ciencia y terminaron con filosofía. Y la filosofía no necesariamente se basa en los hechos. La filosofía tiene mucho que ver con la creencia y la opinión personal. Qué curioso. Toda la vida nos han acusado de no ser personas de ciencia, sino de tener una fe ciega, de seguir las opiniones de otros, de dejarnos manipular por los predicadores. Pero resulta que los que defienden la teoría de la evolución, en gran parte, son discípulos de personas que no se basaron en la ciencia para su teoría, que no es ley, teoría,
y hoy siguen promulgando en su iglesia, entre comillas, particular, porque no es una iglesia, sino figurativamente hablando, su iglesia la tienen montada en las facultades de nuestras universidades. Son tan creyentes como nosotros, solo que ellos han abandonado la ciencia para caer en la filosofía. Pero ya digo, filosofías que defendería un primate de esos de los que ellos consideran que son sus ancestros, porque míos no son. Durante años los evolucionistas, obviamente, intentaron demostrar que el universo nunca tuvo un principio. ¿Por qué? Lógicamente, ellos razonaban que si llegaban a la conclusión de que el universo tuvo un comienzo, debían enfrentarse a la pregunta natural, lógica, científica de si el universo tuvo un principio, ¿cómo fue? ¿Qué causó que existiera todo lo que conocemos hoy? Y decía que se esforzaron muchísimo. Yo recuerdo, y aquí los que tengan igual o mayor edad que yo, calcúlenla solamente, recordarán que en nuestros libros de ciencia, y los que son educadores, probablemente en alguna ocasión habrán tenido que enseñarlo, había una máxima que decía que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se utilizó esa máxima para decir que el universo era o es eterno, o vamos a decir era, porque intentar responder esa pregunta de si el universo no existió desde siempre, ¿qué lo comenzó o quién lo comenzó? Incomoda a los evolucionistas, pero no a todos, a los que piensan de manera racional. Por supuesto, escuche bien, los científicos han demostrado de manera definitiva que el universo no siempre ha existido y que no existirá para siempre. Entonces, si no ha existido desde siempre, tuvo un principio. Y si tuvo un principio, estamos en la obligación de buscar respuesta a la pregunta ¿qué o quién lo comenzó? Observe lo que dice, bueno, no sé quién es el encargado de mi diapositiva, pero esta iba antes que la anterior. Vamos a ver primero las declaraciones de este pastor. Él estudió en la Escuela Bíblica de Panamá. No, este señor es un astrónomo mundialmente reconocido. Astrónomo, no astrólogo. Astrólogo es ese que Aries, no sé qué y no sé cuánto, que están basados en que la Vía Láctea solo tiene 7 planetas. Y siguen leyéndote el horóscopo basado en que hay 7 planetas. Y ya sabemos cuántos hay, ¿verdad? Pero eso no está dentro del alcance de nuestra lección explicar eso. Pero este es astrónomo, este sí es científico. ¿Qué dice el señor Robert Jastrow? La lenta declinación que los astrónomos predicen para el fin del mundo difiere de las condiciones explosivas que han calculado para su nacimiento, lo que llaman el Big Bang. Pero el impacto es el mismo. La ciencia moderna niega una existencia eterna al universo, ya sea en el pasado o en el futuro. Esto no lo dice un pastor, ni lo dice un profesor de una universidad tercermundista, que con toda la honra que merece nuestra Universidad de Panamá y similares, pues estamos ubicados en el tercer mundo. Pero es que no solo comparándolo con el tercer mundo, es que estamos hablando de alguien que es reconocido por todas las universidades e instituciones de ciencia a nivel mundial. ¿Y qué dice? Que han demostrado y ahora niegan que el universo tenga una existencia eterna. Ahora, en su libro, que en español sería El fuego en las ecuaciones, ciencia, religión y la búsqueda de Dios, Kiri Ferguson, otra pastora, no, tampoco es otra pastora, ella es una
científica de máximo nivel. De hecho, era amiga personal de un señor que creo que ya murió, pero muy conocido, Stephen Hawking. Sí, amiga personal. No era pastora ni era cristiana. No era de esos ingenuos cristianos. No. Esta es una científica reconocida a nivel mundial, muy respetada por el señor Stephen. Y ella dice: nuestra imagen del universo a finales del siglo XX es drásticamente diferente de la imagen que tenían nuestros antepasados al comienzo del siglo. Hoy en día es un conocimiento común que todas las estrellas individuales que vemos a simple vista son solamente las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que la Vía Láctea es solo una entre miles de millones de galaxias. También es conocimiento común que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo hace entre 10 y 20 mil millones de años y que se está expandiendo. Hay muchas cosas que yo no sé sobre la eternidad porque no soy eterno y porque no tengo una mente infinita para poder entender lo infinito. Pero hay una cosa que sé de lo eterno y que lo sabe cualquier lógico en el mundo, cualquier persona racional. Lo que es eterno no puede ser modificado. No evoluciona, no se desarrolla, no cambia, porque es, por definición, eterno. Lo eterno siempre se tiene que mantener igual. De lo contrario no sería eterno. ¿Y qué dicen? Se me ha quedado el apuntador, pero ¿qué dicen? Esta científica sobre el universo se está expandiendo. Esto es imposible si fuera eterno, porque tendría que estar fijo tal cual ha sido desde siempre y sería hasta siempre. Además, mis amados hermanos, y perdonen que por estos minutos quizás los esté cansando un poco con tantos datos sobre ciencia, pero lo que pasa es que cuando vamos a predicar el Evangelio, se quieren burlar de esto, porque consideran que esto es una sarta de mentiras y de inventos. Pero resulta que lo que ellos están descubriendo, muchos siglos después, la Biblia lo venía diciendo, hace miles de años, ya se me están quedando los millones, miles de años atrás. Es una bofetada con guante blanco de la Biblia, que sea la Biblia la primera en haber dicho que hay corrientes marinas, cuando ellos lo descubrieron hace unos 100 años atrás. La Biblia que sea la primera en decir que la Tierra es una circunferencia, cuando ellos vinieron a descubrirlo apenas unos cientos de años atrás. Que la Biblia haya dicho siempre que el universo tuvo un principio y ellos no lo hayan descubierto sino a finales del siglo XX. Pala tras pala de tierra que le han querido tirar a la religión cristiana y a la Biblia, se la han tenido que tirar a sí mismos, o la Biblia a ellos. Además, la primera ley de la termodinámica, que después le puedo explicar eso con calma por algún costo adicional, es broma, que establece que tanto la materia como la energía, y esto queda grabado para que usted lo verifique con cualquier profesor, afirma que los sistemas en el universo se están volviendo cada vez más desorganizados, algo a lo que estaba haciendo referencia Kitty Ferguson. Cada vez se están volviendo desorganizados. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que entonces el universo debió tener un punto de inicio a partir del cual se está moviendo en una dirección que, según los mismos científicos, como usted vio en el caso del astrónomo, eso lo está llevando a un final. ¿Hace cuántos años Dios dijo que todo esto va a tener un fin? Pero se rieron, se burlaron e intentaron destruir el libro. Y lo siguen intentando hacer. Ya lo estaban comprometiendo mucho en los Estados Unidos de América. Ahora van a tener Biblia durante 5 años más como mínimo, en gran cantidad. Porque ha vuelto a Estados Unidos la razón, la ciencia.
y la verdadera filosofía, que significa amor a la sabiduría. Si yo amo la sabiduría, entonces no voy a ir en contra de lo que el conocimiento me provee, porque la sabiduría es conocimiento aplicado. Entonces, cuando la ciencia me dice, en la primera ley de termodinámica, el universo se está desorganizando y se apresura hacia su fin, ¿cómo yo, en qué dimensión del universo voy a decir, nunca tuvo principio, el universo es eterno, por lo tanto no existe Dios? La ciencia me está diciendo que va a tener fin, y todo lo que tiene fin tuvo un principio. La primera ley de la biogénesis dice, sí, miren que no estoy citando Mateo, Marcos, Lucas, Éxodo, no. La primera ley de la biogénesis dice que la vida solo puede provenir de la vida. Pero te dicen que hace yo no sé cuántos millones de años, ¿cuántos dijo? Entre 10 y 20 mil millones de años, había algo allí, ¿sí? Estaba allí. Nadie sabe cómo o por qué, pero eso estaba allí y de pronto hizo ¡boom! Hizo ¡boom! Y entonces vino usted. Así como usted es, bello, bella, inteligente, profesional, estudioso, por un boom. Es similar a decir que en esa mesa el hermano Rafael dejó una tinta y dejó unas páginas en blanco y de pronto el hermano Misael, bienvenido mi hermanazo, dejó su teléfono allí cargando y entonces se sobrecalentó, hizo un boom. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Una biblioteca completa aquí. Sí, de un boom, una biblioteca con todo tipo de libros, de todo tipo de temas, perfectamente organizados, del tamaño que tenían que ser, con la letra que tenían que llevar, con el conocimiento argumentado, justificado, pero todo fue producto de que esto provocó un boom. Y entonces se mezcló la tinta con las páginas y terminaron un montón de libros y en estantes con títulos para que nosotros ahora los estudiemos, como los científicos están estudiando el resultado del boom. Amados hermanos, debido a que la materia existe, debe tener un origen. Debido a que empezó en algún punto y debido a que ya está comprobado científicamente que terminará, que cesará, entonces el universo debe tener un originador, sea personal o impersonal. Algo debió originarlo. Un teólogo estadounidense, vamos a ver, gracias, está mejorando el hombre encargado de esto, es el mismo que da la clase, ¿no? Este señor dice: para que algo se traiga a sí mismo a la existencia, debe tener el poder de estar dentro de sí mismo. Al menos debe tener suficiente poder causal, es decir, poder causar otras cosas, para causar su propio ser. Si deriva su ser de alguna otra fuente, entonces claramente no sería ni autoexistente ni autogenerado. Sería simple y llanamente un efecto de otra causa. Por supuesto, el problema se complica por la otra necesidad que hemos trabajado tan concienzudamente para establecer. Tendría que tener el poder causal de ser antes de que existiera. Tendría que tener el poder de ser antes de tener alguna existencia con la que ejercer ese poder. Traducido acá a nuestro veragüense, ¿verdad? Puro. Para que el universo se pudiera crear a sí mismo, como lo sugieren algunos con la teoría del Big Bang, para crearte a ti mismo, primero tendrías que poseer el poder de crear. Pero para poseer el poder de crear, primero tienes que existir. Para cualquier cosa primero tienes que existir. Pero ¿cómo puedes existir si apenas te vas a crear para comenzar a existir? Nos están diciendo científicos de los más brillantes del mundo
filósofos de los más brillantes del mundo, que el universo no existía, pero existía para crearse a sí mismo y entonces sí existir. Y ellos son los que se ríen de nosotros. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Jehová es la única explicación racional, científica, sana, maravillosa y salvadora que tiene la humanidad sobre el origen del universo, de todos cuantos estamos aquí y de lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. Y si Él es eso, Dios infinito, eterno, todopoderoso, santo, tengo que escuchar su voz, tengo que obedecerle, porque es mi creador, mi Señor, mi Dios, el dueño y gobernante del universo. Faraón fue puesto de rodillas después de 10 plagas. Que nosotros no tengamos que esperar un desafío así, sino que nos rindamos simplemente ante la evidencia. Para que vean, solo para que no se pierdan la próxima lección, la próxima hablamos de la eternidad del matrimonio. Así que usted sabrá. Que el Señor les bendiga.